y sabréis que yo soy Jehová. Así titulamos esta prédica, que va a ser el inicio de una serie donde vamos a predicar los atributos de Dios. Hoy será la introducción y vamos a ver ese primer atributo que estábamos ahorita cantando, diciéndole: santo, santo, santo eres tú. ¿Sí? El atributo de santidad, que como bien les decía, yo creo que es el más visible, el que a cualquier hombre puede hacerlo caer de rodillas ante él. Cuando un hombre puede descubrir, cuando a un hombre le es revelada la santidad de Dios, es imposible que se resista y que caiga ante él. Amén. Ya hemos dicho con anterioridad, ¿no?, en otras prédicas, que el hombre de manera natural no busca a Dios. El hombre que no ha sido transformado, el hombre que sigue siendo un hombre natural, no va a buscar a Dios, sino por el contrario, de manera natural, su reacción es esconderse, alejarse de Dios. ¿Sí? Es por eso que muchas veces cuando sentimos que hemos fallado, cuando pecamos, buscamos alejarnos. Los niños, ¿no? Incluso, híjole, pues si saben que hicieron algo malo, pues no es lo primero que dicen: papá, vengo a avisarte que me toca disciplina porque hice... No, ¿verdad? Por lo regular dice: a ver si no se dieron cuenta, ¿no? A ver si se les pasa y la libro. Es natural, es una reacción natural del hombre. El que busca al hombre, lo hemos dicho, en su amor verdadero e incondicional, es Dios. Ese tipo de amor, el amor verdadero, el amor ágape, el amor sin condición, es un atributo único de Él. ¿Sí? Solamente Él es quien nos puede amar así. Uno más de sus atributos que también vamos a ver: el amor, el amor. Y nadie más lo puede tener. Ese amor, ese atributo, de forma natural, no está en nosotros. No nace así solito. Es Él el que tiene que infundirlo a nosotros. Ese atributo solo Dios lo ha mostrado a nosotros, en que a pesar de que somos pecadores, ¿qué creen? Y ya lo sabemos, Él nos ama y murió por nosotros, ¿no? Ese es un atributo que solamente Él tiene. Aunque no lo merecemos, Él nos ama, ¿sí? A pesar de cómo seamos, a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de la forma de vivir, a pesar de que nos equivocamos de nuevo constantemente, aún conociéndolo, Él nos ama. Él nos ama y nos dio su amor para salvarnos. Nos dio de Él y su gracia nos salvó. ¿Sí? Y dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Recuerdan qué pasó, no, en el Edén? Después de la desobediencia del pecado de Adán y Eva, ¿no? Ya lo hemos platicado. ¿Buscaron a Dios? ¿Qué hicieron? Se escondieron, ¿no? Se escondieron. Entonces aquí es donde podemos ver eso que decimos. Dios busca al hombre. Dios busca al hombre a pesar de su santidad, que ahorita vamos a explicar bien qué es. A pesar de que Él no puede convivir con el pecado, de que para Él el pecado es abominación, precisamente por su santidad, por su limpieza, en su amor, en todo su amor, de todos modos, busca al hombre. A pesar de su pecado, a pesar de nuestro pecado, Dios busca al hombre. Dios nos buscó y así lo hizo con Adán y Eva. ¿Recuerdan? A pesar de ese desafortunado suceso de la desobediencia y del pecado de ellos, Dios los buscó en amor. Vamos a Génesis 3, del 6 al 10, para repasar esto, por favor. Génesis 3, 6 al 10. Quien lo tenga, sí. Y vio
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Gracias hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice que tuvo miedo al oír pues la voz en el huerto, ¿no? De Dios. Dijo: aquí anda. El hombre, de manera natural, a pesar de lo que había sucedido del pecado, tenía esa conciencia de Dios, y sobre todo porque Dios les había dado esa oportunidad de convivir con Él allí en el huerto del Edén, ¿no? Se paseaba Dios, dice, ¿no? Ahí andaba, su presencia siempre estaba con ellos y podían hablar con Él. Pero ¿qué sucedió? Que en ese momento, si ya habían estado hablando por todo el tiempo desde que Él lo creó, ¿qué pasó? Que ahora la voz de Dios le dio miedo, ¿no? Y le dice: porque estaba desnudo y me escondí. Ese miedo que se estaba generando era porque estaba consciente de que Dios sabía ya lo que había sucedido y lo iba a juzgar por su desobediencia. Esa desnudez por la que dice que le dio miedo no era de que supiera que no traía ropas, era la desnudez que estaba dejando expuesto su pecado, ¿no? Era que escóndete porque ya pecamos y Dios nos va a ver. Ese pecado estaba expuesto y a la luz del día, a la luz de Dios, ellos sabían que lo iban a ver. Y por eso dice: me escondí y me escondí. Entonces el hombre se esconde al saber que ha pecado. Y aquí está con toda claridad cuando decimos: el hombre naturalmente no busca a Dios, sino se aleja de Dios, se esconde de Dios, ¿sí? Y Dios, en su amor y misericordia, le hace un llamado eficaz, ¿sí? Se fijan, un llamado eficaz al que el hombre no puede resistirse. Cuando le dice: ¿dónde estás? ¿No? Perdón, ¿dónde estás tú? Es ese llamado eficaz al que Adán, a pesar de que estaba escondido, tuvo que responder. Ese llamado eficaz, amados, es el mismo llamado que un día nosotros recibimos de Él. Cuando nos dijo: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Aunque estábamos escondidos y muertos en delitos y pecados, escuchamos ese llamado. Por eso es un llamado eficaz. Es un llamado que no es un llamado nada más que diga Dios: ¿dónde estás, David? Y David, quién sabe dónde anda, ¿no? Y ni lo oye. No, es un llamado eficaz. Es un llamado que se escucha. Es un llamado que llega al corazón del hombre y lo simbra, ¿sí? Y de esa manera, pues que fue el llamado que hizo y que les llamó. Y les digo algo: así será el día del juicio final también, a donde nadie se va a poder esconder, ni nadie se va a poder negar a responder, ¿sí? Va a haber ese día cuando suene la final trompeta, cuando todos los hombres sean llamados, cuando inicie todo, inicie el día terrible del Señor. No va a haber quien se pueda esconder. Nadie va a decir: no, yo me voy a las cuevas, ¿no? A ver si ahí no. Yo me voy a ir a los refugios nucleares, a ver si ahí no me ve el Señor. Nadie se va a poder esconder. Dice que ni los vivos ni los muertos, ¿no? El mismo mar va a entregar a los muertos que hubieran quedado ahí. El mismo mar los va a tener que sacar ante el llamado eficaz del Señor. El que está llamando es Dios. No alguien más. Nadie más podrá sacar a los hombres, y mucho menos de las tumbas, mucho menos de los mares, ¿no? A los muertos, ¿quién podría hacerlo? Nadie, solo Dios.
El llamado eficaz de Dios levantará vivos y a muertos para el juicio, ¿sí? Y por supuesto que habrá temor, y los que se van a esconder son aquellos que no lo hayan conocido, ¿no? Así como se escondió Adán y Eva por el pecado, los que no hayan sido justificados y limpiados correrán a esconderse, ¿no? Pero los que hemos conocido al Señor, los que hayamos sido justificados, a pesar del temor que se va a sentir en ese día, porque todo mundo va a temblar, es el día terrible del Señor, ¿qué creen? Vamos a tener esa paz y esa esperanza de saber que somos salvos, que hemos sido justificados y que sí, va a haber un juicio, pero un juicio en el cual nos van a decir: sí, fuiste un pecador y todos estos fueron tus pecados. Y seguro, como en mi caso, va a ser una lista enorme, ¿no? Pero va a decir el Señor: pero todos esos pecados te han sido perdonados porque creíste en mi Hijo, en Jesús. Y Jesús va a estar ahí, es el que va a estar juzgando y va a decir: yo te conozco Leti, yo te conozco Marco, Eve, yo te conozco Miguel, yo conozco tus actos y conozco también tu corazón y sé que has creído. Hermana Andrea, yo te conozco, va a decir el Señor, ¿no? Pasa. Lili, yo te conozco. Emanuel, eres Emanuel, claro, te bautizaste, yo te bauticé, yo estaba ahí, ¿no? Sí, yo sé que has creído, conozco tu corazón. Gaby, yo te conozco, yo te sané en la mañana, ¿te acuerdas ese día? Eres Gaby, ¿cómo no voy a saber? Raúl, yo te conozco, si estabas tocando en la alabanza, si hablaste de mí, si diste testimonio de mi poder, yo te conozco. A cada uno, amado, el Señor nos conoce, a pesar de cómo somos. Por eso es diferente cuando alguien nos dice: Dios te ama como eres, Dios te ama tal cual eres. Chequen algo, es diferente. Dios te ama a pesar de cómo eres. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Porque comparados con lo que vamos a ver ahorita, que es el atributo de santidad, esa santidad es la que nos hace completamente diferentes a Él, ¿sí? La santidad lo aparta a Él completamente de nosotros, porque nosotros somos pecadores, ¿sí? Pero en su amor, y aún a pesar de esa santidad, Él nos ama. En su amor, aún así, a través de Cristo Jesús, nos vuelve a ser aceptos a Él, a poder otra vez convivir, a poder estar con Él, ¿sí? A que a pesar del pecado podamos estar en la santidad de Dios. Y eso solamente a través de Cristo, de su sangre que nos limpió, que perdonó esos pecados, y que el Padre puede volver a vernos, que puede volver a voltear su rostro así, sin problema. Una vez que Dios nos salva, la relación que se rompió entre el hombre y Dios se vuelve a restaurar a través del conocimiento de Dios, ¿sí? Si el hombre no busca a Dios, sino que Dios lo busca para salvarlo y tener esa relación, entonces ¿qué sigue después? Ya que nos buscó y nos hizo el llamado eficaz y nosotros lo entendimos y nosotros hicimos caso a su llamado y Él puso fe y Él puso arrepentimiento, entonces es cuando esa fe nos permite creer en Cristo, arrepentirnos con un nuevo corazón, un corazón dado por Él, un corazón de carne, habiendo quitado el de piedra, y entonces somos salvos y se vuelve a restablecer la relación con Él. Si antes nos escondíamos, si antes el Señor no podía escucharnos, ¿sí?, por nuestro pecado, en su santidad, Él no puede convivir con los pecadores, ¿sí? Esa relación está rota, no hay relación. Pero cuando hay ese arrepentimiento, cuando somos justificados por Cristo, la hermosa noticia, la buena nueva del Evangelio es que entonces la relación se vuelve a restablecer. Otra vez podemos hablar con Él. Otra vez lo escuchamos a Él, ¿sí?
¿Y qué sigue después entonces? ¿Para qué quiere el Señor que se restablezca esa relación? ¿Para qué quiere otra vez volver a hablar? ¿Para qué quiere cenar con nosotros y nosotros con Él? ¿Para qué nos pedía que abriéramos la puerta? Como Apocalipsis 3:20, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Para qué quiere cenar el Señor conmigo? ¿Para qué quiere esa relación tan íntima, no? Una cena es algo muy íntimo. Si tú invitas a cenar a alguien, le estás abriendo tu casa y es para hablar, para platicar, para conocerse, ¿no? Ni modo que invites a alguien a cenar y digas, no hables, siéntate ahí y yo acá y cómete tu filete o cómete lo que quieras, pide lo que quieras, pero no hablemos. Pues no, mejor no lo invites, ¿no? Mejor mándale un Uber y mándale una hamburguesa y que cene cada quien en su casa. No, cuando hacemos una reunión, al final, cuando nos quedamos a comer es para convivir, ¿no? Para platicar, para que nuestra relación como iglesia se fortalezca, conocernos más, ¿sí? Saber qué está pasando en tu vida, cómo te estás sintiendo, cómo vas de salud, Leti, cómo estás, Marco, en tu trabajo, Emanuel, cómo van las cosas, ¿no? Cómo están tus hijas, Lili, Gaby, cómo van los niños en la escuela, Raúl, cómo van las cosas en el trabajo, ya solucionaste lo de tu coche. Para eso es que tenemos una relación, ¿no? Esa misma relación que se restablece, lo hace el Señor precisamente para eso. ¿Para qué? Lo conozcamos más, para que tengamos un conocimiento mayor de Él. Y eso solo sucede en ese hombre transformado, en ese hombre renovado, que se ha arrepentido y ha recibido a Cristo. Y ahora sí, vamos a tener una relación. Ya podemos volver a platicar, dice el Señor, porque ya has sido justificado, ya estás limpio, ya no se mancha mi santidad, dice el Señor, ¿no? Ya, ahora puedo volverte a ver, porque ya tienes la sangre de Cristo, porque ya eres una vez más hijo amado, ¿sí? Y ahí empieza esa relación y tenemos que empezar a conocerlo. Él abre esa relación para conocerlo mejor, ¿sí? Una vez que hemos sido transformados, que Él nos justifica por medio de Cristo, ese corazón nuevo que nos hace nuevas criaturas, restablece esa relación. ¿Y para qué sigue? Después de conocerlo, poco a poco, lo que va a ir haciendo Él es santificarnos. Nos va a ir santificando. ¿Qué sigue después de ese proceso de justificación, de transformación en nuestro corazón, del arrepentimiento y de haber creído en Cristo? Después de esa justificación viene el proceso de santificación. ¿Qué está sucediendo hoy aquí en nosotros que ya creemos en el Señor? Que ya hemos sido justificados, que ya hemos recibido su salvación. Ahora lo que está haciendo en esa relación con Él es santificándonos. Nos está santificando. Y para eso debemos de conocerlo más. ¿Y cómo quiere el Señor que lo conozcamos? A través de su palabra, ¿sí? A través de la palabra, Él dejó todo aquello para que nosotros podamos conocerlo, ¿sí? ¿Qué debemos conocer de Él? Sus atributos, ¿sí? Sus atributos. Si hoy nosotros decimos, yo conozco bien a Marco, ¿no? Yo conozco bien a Marco. Pues yo, ¿qué les tendría que decir? Bueno, pues Marco, a pesar de conocerlo, ¿no? Tiene esta altura, esta estatura, se llama Marco Antonio Mireles, ¿no? Pero también conozco su voz, ¿no? Si un día me llamara, yo podría agarrar y decir, sí es Marco, ¿no? No podría alguien fingir y decir, hola, te habla Marco, ¿no? Tú no eres mi hermano Marco, ¿no? O a ver, le voy a preguntar, a ver, ¿cómo están tus hijos, no? ¿Cómo está Tavo? Pues porque nos conocemos, ¿no? Y Eve, o sea, ya tenemos detalles más cercanos, sé qué coche trae, o sea, dónde trabaja, ¿no? Y conozco quién es Él, ¿no? Y también igual, o sea, si alguien me quisiera mentir, digo, no es cierto, no, yo lo conozco, ese no es Él. El que me estás hablando no es Él, ¿no? O sea, ese conocimiento es el que quiere el Señor. Y que lo hagamos a través de su palabra, de su palabra. Hay dos tipos de revelación: la revelación natural y la revelación especial.
La revelación natural es aquella donde cualquier persona puede voltear a ver esos montes, el aire, las nubes, el cielo, o voltearse a ver a sí mismo y decir, pues yo no me creé, esto es imposible, ¿no? Esto no lo hizo un hombre. Un hombre no pudo haber hecho esos cielos inmensos donde a veces ni la mirada llega, ni los telescopios más potentes pueden ver, ¿no?, lo que hay a millones de años luz. Eso no lo pudo haber hecho un hombre. Esos montes tan altos no los construyó nadie, no tienen nombre de que el arquitecto tal lo hizo, ¿no? Esa revelación natural es la que Dios permite a todos, a cualquier hombre, a todos, sin importar si cree o no, ¿sí? Esa revelación donde Él se revela al hombre así, de manera natural, es para todos. Pero hay otra, la revelación especial. La revelación especial es la que Él pone ya a los que hemos creído. Es cuando Él quita el velo y entonces empezamos a ver ya sus atributos. Empezamos a reconocerlo, ¿sí? Empezamos a saber más de Él y dejó su bendita palabra para eso. Pero no nada más el libro que vemos, ¿no?, el que podemos hojear y, pues aquí dice, y leerlo, sino que su revelación especial viene a través de su Espíritu Santo, ¿sí? A muchos seguramente nos pasó. Yo antes de conocer al Señor ya había leído la Biblia y no había entendido nada, ¿no? Y hay mucha gente, ¿no?, que luego dice, es que la leo y no entiendo. Pues es porque falta la revelación especial a través del Espíritu Santo, que es el que remueve el velo de los ojos del hombre, le da nuevos ojos espirituales, y es cuando vuelves a leer, dices, pues sí, esto yo lo leía, esto yo lo había escuchado en las misas, ¿no?, de la religión tradicional, pero no lo había entendido. Esa revelación especial es la que el Señor quiere que nosotros tengamos para que podamos decir, como dijo Job, ¿no?, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora sí te conozco, ahora sí sé quién eres, ahora sí sé exactamente quién es ese Dios del que me predicaron un día, del que oí, pero ahora mis ojos te ven. Y por eso es que está la palabra, amados, para que lo veamos. Para la palabra de Dios, para leerla necesitamos los ojos, ¿sí? Que tus ojos lo vean, que tus ojos lo conozcan, pero es mayor, porque lo que decíamos, no con los ojos, cualquier ojo, debe de ser a través de unos ojos espirituales y lo que hace el Espíritu Santo. Y entonces, no nada más lo lees, sino que además lo vives. Además te va acompañando en las situaciones de la vida. Esa es una relación personal, ¿no? Es como decir, vámonos a trabajar, vámonos, Señor, ¿no? Y vas con el Señor. Y las situaciones que pasan, ahí está Él, y te acompaña su palabra, y lo que leíste en la mañana, y lo que oraste, y lo que escuchamos en el discipulado de los viernes, las mujeres que escucharon el discipulado el martes, ¿no?, el jueves, la prédica del domingo. Esa palabra va cobrando vida, ¿se dan cuenta? Va cobrando vida. Y muchas veces hasta parece, por eso son cosas increíbles, ¿no? Ahorita yo lo que les comentaba que está sucediendo en mi familia, con mi hermano, y curiosamente lo que me lleva a predicar el Señor, ¿no? O sea, siempre está hablándonos, siempre nos está guiando, siempre. Es increíble Él, es increíble, pero eso es por eso que podemos decir, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven, te había oído. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora sí te conozco. Y podemos decir lo que decíamos hace rato, y ahora sí puedo decir que esto es verdad, porque se ha ido cumpliendo en mi vida. Tus promesas se han ido cumpliendo. Tu fidelidad, otro atributo más que vamos a ver más adelante, ¿no? Tu fidelidad. El cumplimiento de todo lo que está aquí escrito es la fidelidad de Él. Es su fidelidad. Entonces, pues será cierto que Dios desea que lo conozcamos. ¿En dónde está escrito? Precisamente vamos a pedirle que nos lo revele en la Biblia, en la palabra. Porque tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento, siempre está mencionando Dios que quiere que lo conozcamos, que quiere que lo conozcamos, que sepamos que Él es Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Y ahorita lo vamos a ver. Quiero que tomemos como ejemplo, como muestra, el libro de Ezequiel. Ahí el Señor lo repite una y otra vez. Ve a Ezequiel y vamos a iniciar en el capítulo 6. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo es eso. Cómo es que el Señor, ese llamado eficaz que decíamos, nos lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo al hombre a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de los evangelios en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, a través de Pablo, a través de Santiago, a través de Judas. Sigue diciendo, sepan quién soy yo, conózcanme. A lo largo de toda la palabra está, y ahorita lo vamos a ver en Ezequiel. Vamos a verlo juntos. Hay esa afirmación de y sabréis que yo soy Jehová, se repite una y otra vez en el libro de Ezequiel. ¿Ya tienen el capítulo 6? Sí. Amén, ok. Capítulo 6, vayan al versículo 7, por favor. Quien lo tenga, léalo, por favor. Amén. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Amén. ¿Qué dice? Y sabréis que yo soy Jehová. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sí? Ahora vean el 10. Vayan al versículo 10, por favor. Y sabrán que yo soy Jehová, y no en vano dije que les había de hacer este mal. Amén. Y sabréis, ¿qué dice? Y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Amén. Está haciendo una advertencia fuerte, ¿se fijan? Y verán a todos sus muertos ahí, en medio de sus ídolos, en esos montes donde adoraron, donde levantaron esas imágenes y adoraron, y ahí van a tener a sus muertos, ¿no? O sea, y sabrán que yo soy Jehová. Si se fijan, en un versículo estuvo en la mitad, en otro al principio, en otros al final. Pero el Señor, lo que tiene en común estos versículos es que todo el tiempo está diciendo, y sabréis que yo soy Jehová. Sabrán que yo soy Jehová. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Vete al capítulo 7 ahora, amado. Vete al 7 y en el versículo 4 volvemos a encontrar y sabréis, ve al final del versículo 4, ¿qué dice? Y sabréis que yo soy Jehová. Otra vez, ¿no? Ahora en el final. Y ahora el 9, ahí mismo, el 7-9. Y sabréis que yo soy Jehová, soy el que castiga. Y sabréis que yo soy Jehová, yo soy el que castiga. Sabréis que yo soy Jehová. 11, y en el versículo 12, ¿qué dice? Y sabréis que yo soy Jehová, ¿no? Porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho, ¿no? Ahí está otra vez que dice, y sabréis, ahí al principio nos dice, y sabréis que yo soy Jehová. Y después, en el versículo 16, déjame ver, del capítulo 12, vete a otro, al capítulo 12, el versículo 16, al final, ¿qué dice? Y sabrán que yo soy Jehová. Y uno antes, el 15, al principio, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Se dan cuenta? Y después, si nos vamos al capítulo 13, en el versículo 9,
al final, que yo soy Jehová, el Señor. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y de ahí, si nos vamos al versículo 14 del capítulo 13, versículo 14. y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Y después, el 21. Y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Y el 23. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Se dan cuenta? Hay un mensaje ahí, claro, ¿no? Está repite y repite. Y si nos vamos al capítulo 15, versículo 7. Y pondré mi rostro contra ellos, Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová. Otra vez. Y si nos vamos nos saltamos, vamos al 20. Ve hasta el 20. Vamos al 20, versículo 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Amén. Que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Se dan cuenta? ¿Quién los santifica? Él. Pero y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo soy Jehová. Y si así nos seguimos en el capítulo 20, en el 26, en el 38, en el 42, en el 44, Él sigue repitiendo, sabréis que yo soy Jehová. ¿Sí? Incluso hasta terminar, vuelve a decir, sabréis que yo soy Jehová. Y podríamos estar buscándolos. La verdad es que no los conté, pero no sé cuántas veces el Señor lo repite. ¿Sí? Lo repite una y otra vez, hasta el final en el capítulo 40, donde Él se va a revelar, ¿sí?, en su reino milenario glorioso, con una profecía dirigida simplemente para mostrarnos y que sepamos que el Señor dice, yo soy Jehová. ¿Sí? Y sabréis que yo soy Jehová. Aquí entonces nos queda muy claro, ¿no? Con tantas veces que el Señor dice, sabréis que yo soy Jehová, y sabréis que soy Jehová que los santifico, y sabréis que yo soy Jehová que castiga también, ¿no? Sabréis todos que yo soy Jehová. Aquí nos queda claro que el Señor quiere que lo conozcamos, que sepamos quién es Él, no solo de oídas, como decíamos, sino con nuestros ojos, que lo conozcamos en nuestra vida, que lo veamos, que sepamos que Él está y cómo es Él, ¿no? Y cómo es Él. Y es por eso que vamos a estudiar sus atributos. Vamos a estudiar sus atributos. ¿En dónde? En su bendita palabra, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar cómo Dios es definido para nosotros en la Biblia. Cómo se define Él a través de ciertos atributos o características. ¿Qué es un atributo? ¿Quién me puede decir qué es un atributo? Cuando dices un atributo de alguien. Es algo que define la personalidad, ¿no? Algo de alguien, ¿no? Cuando tú quieres decir, pues de un atributo de alguien, bueno, pues es que ahí lo veo que es mesurado, que él es, ¿no? Hay algunos que los hombres podemos tener. Hay otros que solo son de Dios, que son los que vamos a estudiar, ¿sí? Que son atributos de Dios, pero que tienen una característica especial, es que son verdad. Un atributo es algo que se dice a alguien que es verdad, es una muestra que es verdad algo, ¿sí? Lo que vamos a ver precisamente son atributos que vamos a ver que son verdaderos de Dios, ¿sí? Esos son los atributos, algo que es verdadero, algo que se dice de Dios, pero que sabemos que es verdad, que es verdadero y que se comprueba a través de su palabra y de Él mismo. Él mismo se revela a sí mismo y muestra sus atributos. La realidad es que son infinitos, ¿eh? Los atributos de Dios los podríamos nombrar y descubrir uno más y saldrían. Y bueno, pues esta vez
pues vamos a hacer un esfuerzo por entenderlos, porque además hay muchos de esos atributos que no son comprensibles para el hombre. Hay algunos de esos que el Señor los ha dejado así que no podríamos ni entender, ¿sí? Pero, pues a través del Espíritu Santo y de la palabra, vamos a buscar entenderlo a través de esta serie. Y les quiero mostrar cuáles son los que vamos a ver. Acá están en la pantalla. Solo son algunos, porque la realidad es que durante toda nuestra vida, durante toda la predicación, tendríamos que estar hablando, y vamos a ir descubriendo más y más atributos. Pero quiero que en esta serie nos enfoquemos precisamente en tres atributos que quiero que descubramos a través de la persona de Dios, que es la Trinidad. A través de su persona, que es trino. Dios trino, otro atributo de Dios. Dios es trino. Es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver amor, santidad, que ahorita si se fijan en lo que hemos predicado, estamos ya mostrando el amor, ¿no? Cuando decíamos que Él, a pesar de nuestro pecado, nos amó. Santidad, justicia y rectitud, soberanía, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipotencia, verdad, misericordia y fidelidad. Son 12 los que vamos a ver. Creo que esos 12 son atributos muy visibles, que podemos entender a través de la palabra. Y bueno, nos vamos a enfocar solo en esos porque, como les repito, pues son muchísimos más que no se pueden ni numerar, ¿no? Pero para fines de aprendizaje, pues vamos a ver vamos a enfocarnos en esos, si les parece. Y lo vamos a estar viendo pues varios domingos, ¿ok? Y sus atributos, amado, son mejor entendidos, como les decía ahorita, a través de la persona de Dios, a través de las tres personas de la Trinidad, que son uno mismo, ¿ok? Y así lo vamos a hacer, porque los tres operan y actúan en completa unidad, ¿sí? Son en completa unidad, y esas tres personas que son una misma tienen los mismos atributos, ¿ok? Y vamos a ver santidad, ¿sí? El primero que vamos a ver es la santidad. Este atributo, amado, es hermoso y quizá yo podría decir de los más grandiosos y divinos. ¿Y divinos por qué? Porque pues son de Dios, ¿no? Es divinidad, solamente le pertenecen a Él. Y como les decía, cuando el hombre reconoce ese atributo, puede declarar con toda seguridad que Jehová es Dios, porque marca una diferencia bien clara entre la naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana del hombre, ¿sí? Nos deja está muy marcada esa división, esa separación de Dios y el hombre, porque Dios es santo, ¿ok? Y el hombre es pecador. De ahí no hay forma de que no se pueda distinguir, ¿sí? No hay forma de que a quien le es revelada la santidad de Dios no pueda creer en Él y no pueda ir de rodillas a Él, lo que decíamos hace un momento. Y vamos a ver primero, la santidad de Dios significa absoluta pureza moral, absoluta pureza moral. Es decir, que Él no puede pecar. Dios no peca. Y Dios a su vez no puede tolerar el pecado. Que Él es santo, 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 y como lo cantábamos hace rato, ¿no? Él es santo y no puede, como Él no peca, Él tampoco puede tolerar el pecado. Éxodo 15:11. Vamos a ver dónde dice eso. Éxodo 15:11. Donde nos muestra que no hay nadie como Él. Nadie es santo como lo es Él. Es el único. ¿Quién lo tiene ya? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Así es. En Éxodo le dicen, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? O sea, no hay ningún otro de los dioses que han levantado los hombres, dioses ajenos, que pueda ser como él. ¿Quién como tú? Magnífico, la magnificencia, otro atributo de Dios. ¿Se fijan cómo podríamos ir encontrando y encontrando? ¿No? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Otro, ¿quién puede hacer prodigios como los tuyos? ¿Quién puede hacer hazañas como las tuyas? ¿Se fijan cómo podemos ir descubriendo más atributos cada vez? Otro atributo de Dios, el que hace maravillosas hazañas. Otro atributo, el que hace grandes prodigios, ¿no? Magnífico en santidad. Aquí nos lo dice, ¿quién como tú? Le está diciendo, no hay nadie. Solo Él tiene esa santidad. ¿Y qué creen? Éxodo, este versículo que estamos leyendo, es el cántico de Moisés y de María, que levantaron en alabanza a Dios, con alegría y con gozo, después de ¿qué? De la gran proeza que Jehová hizo al abrir el mar rojo. ¿Recuerdan? Cuando venían los carros del faraón detrás de ellos y sus hombres de guerra, y quedaron ahí debajo del agua. ¿Sí? Ese cántico es el que levantó Moisés y su hermana María cuando reconocieron la grandeza del Señor, la grandeza de Dios. Y es conocido como pues el primer canto congregacional o de alabanza, ¿no? Lo dirigieron ellos para el pueblo y el pueblo cantó esto, ¿sí? Cuando lo quieran leer, léanlo todo completo. Por lo menos sí es el primero que se registra en la Biblia de un canto del pueblo hacia Dios, hablando de sus promesas, de sus proezas, de lo que había logrado para ellos, lo que les había mostrado, que reconocieron la grandeza de Dios y como dice ahí, su santidad, ¿no? Dijeron, magnífico en santidad, magnífico en santidad. No había forma, ¿no?, de que no lo reconocieran al Dios Todopoderoso después de lo que acababan de ver, del acto sobrenatural que había hecho el Señor. ¿Cómo no iba a salir de su corazón ese deseo de alabarlo? Imagínate haber estado así, delante de un mar y viniendo los carros, lo que decíamos el otro día, los que han montado, ¿cómo suena, no? Un solo caballo, ¿qué ruido hace al pasar? Ahora miles y carros de guerra, ¿cómo se sentiría? Y que además vas a perder ahí la vida, que te van a aplastar, iban a matarlos, no iban a saludarlos, ni iban por ellos para regresarlos, ya no los iban a volver a regresar a esclavitud, iban a matarlos ya. Y en ese momento Dios abre el imponente mar rojo para que pase su pueblo. Y del otro lado, ya estando ya pasando, ven que se vuelve a cerrar el mar y ahí se quedan los carros y los caballos y los hombres de guerra. Imagínate cómo no ibas a caer de rodillas y cantar así como cantaron Moisés y su hermana María, ¿no? Fue el primer canto. Así es como debemos alabar, amados. Ahorita que cantábamos, así es como yo me sentía. Decía, ¿cómo no poderte decir digno, santo, si hemos visto tantas cosas hermosas? Si tú nos libraste de la muerte, así como a ellos nos libraste de la muerte, y a nosotros mayor aún, de la muerte eterna, ¿no? ¿Cómo no cantarle así? Así debe de ser nuestra alabanza, corazón humillado, reconociendo las grandezas, su poderío, su santidad. Amén. Muy bien. Y entonces, pues, como dijimos, ¿no? La santidad de Dios significa absoluta pureza moral. Él no puede pecar y a su vez no puede tolerar el pecado. Otro versículo que nos lo dice, ¿sí? Aquí vimos cómo Él es el único que tiene el atributo de santidad, ¿no? Y en Josué 24:19 vamos a ver por qué Él no puede pecar, porque Él a su vez no puede tolerar el pecado. Josué 24:19. 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él
Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Amén. ¿Recuerdan que este fue el capítulo de nuestro primer servicio aquí, como congregación? Hace ya más de 6 meses, gloria a Dios, hace más de 6 meses que predicamos sobre Josué 24, ¿no? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y recuerdan que es donde Josué estaba dando el discurso, ¿no? Su discurso de despedida ante el pueblo. Y les mencionaba que debían dejar su idolatría, su fidelidad dividida que tenían. Él sabía bien qué estaban haciendo, ¿sí? Les decía, decídanse de una vez por todas a quién van a servir, ¿sí? Si a los dioses ajenos, a los que habían servido sus padres, o al Dios verdadero, al que los había bendecido, al que les había entregado esa tierra, ¿no? Prometida. Era el discurso final. Ya habían visto las maravillas dirigidos por medio de Josué. Josué les estaba diciendo, a pesar de todo esto, siguen con un corazón dividido entre el Dios verdadero que los salvó, el que hizo todo esto, y su tradición, sus cosas que no quieren soltar, porque seguía habiendo idolatría. Increíblemente, seguía habiendo ídolos colgados, imágenes colgadas, que por eso Josué les hablaba de esa forma. ¿Y qué les dice? No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Estaba separando eso que decíamos, ¿no? Ese atributo de Dios. Él es santo y ustedes no pueden, porque ahí está otra vez el pecado, ¿sí? No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Qué quiere decir este atributo? Dios celoso no es el celo que conocemos que es, lejos de ser un atributo, es un pecado. No, Él es celoso. ¿Y a qué se refiere? Él no comparte su gloria con nadie. Él tiene celo de su pueblo, de sus hijos. Y Él no puede ver que sus hijos estén idolatrando, dándole la gloria. Él no comparte su gloria con nadie, con ninguna otra cosa, ¿sí? Es por eso que les habla en ese tono. Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Y qué dice? No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no puede tolerarles eso. Así que, por eso les decía, les será imposible, ¿no? Casi ustedes no van a poder. ¿Por qué? Porque no se han decidido a dejar su idolatría a los dioses ajenos, ¿sí? Dios es santo, Dios celoso. Como mencionábamos, es una absoluta pureza moral. Dios no va a pecar, pero a su vez no permite ni tolera que pequemos. El pecado de nosotros no es tolerable para Él, ¿ok? Esa es la santidad. Y la raíz etimológica del vocablo santo significa, ya lo hemos dicho, separado. Santo significa separado, ¿sí? Apartado, separado. Algo que Dios separa, algo que está apartado para Él, ¿sí? ¿Y en qué sentido podemos decir que Dios está separado? Pues está separado del hombre, ¿no? Está separado en cuanto a naturaleza y carácter. Dios es perfecto y el hombre es imperfecto, ¿ok? Es esa separación, por eso les decía que nos permite ver quién es Él, su santidad. Él es perfecto mientras nosotros somos imperfectos. Esa es nuestra naturaleza, nuestro carácter. Y el de Él, la perfección. Dios es divino y el hombre humano, ¿sí? Él es una divinidad y por eso Él es santo a su vez. Nosotros no, y por eso pecamos. Dios es moralmente perfecto y el hombre pecaminoso, ¿sí? Vemos que la santidad no solo denota un atributo de Dios, ¿no? Sino su misma naturaleza divina en sí, ¿sí? Otro atributo. ¿Se dan cuenta cómo cada atributo nos lleva a otro de Él? Divinidad, perfección, ¿sí? Esos son más atributos que solamente son de Él. Y esa santidad precisamente esa santidad. Esa santidad es lo que hace la diferencia entre Dios y sus criaturas,
¿sí? Esa es lo que lo hace apartado, diferente, ¿sí? Santo, santo, santo. Dios mismo en su palabra se revela como el santo. Él se santifica a sí mismo. Él mismo se hace santo y así se revela ante nosotros. En Ezequiel, regresen otra vez a Ezequiel 36:23. Ezequiel 36:23. Si quieren, marco y alguien más busque Ezequiel 38:23, por favor. Ezequiel 36:23, Marco, por favor. Otra vez, Ezequiel otra vez, ajá. Pero el 36:23. Amén. Y otro que busque el 38:23, por favor. Si tú, Raúl, si me haces favor, 38:23, por favor. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaréis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Amén. ¿Se dan cuenta? Santificaré mi grande nombre. Él mismo es santo. Profanado entre las naciones. ¿Quién lo profana? Profanar es precisamente pecar. Ajá. Es manchar, ¿sí? El nombre de Él. El cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Otra vez, ¿no? Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Se dan cuenta? Él mismo se revela como santo y se santifica. Santificaré mi grande nombre. ¿Y qué dice Ezequiel 38:23, hermano? Dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Y sabrán que yo soy Jehová cuando sea engrandecido y santificado. Y seré conocido. Otra vez, quiere que lo conozcamos, que se sepa quién es Jehová ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová. Amado, tanto en el cielo como en la tierra, Dios es proclamado como santo. En el cielo, los ángeles y los serafines lo proclaman santo, santo. Su santidad y su gloria es proclamada. Chequen Isaías 6, 1 al 3. Vamos a leer Isaías 1 al 3. Cómo desde el cielo hasta la tierra Él es proclamado santo. Isaías 6, del 1 al 3. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén, amén. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En el cielo, esos serafines, ¿no? Con 6 alas, 2 cubriendo los rostros, 2 los pies y 2 con las otras 2 volando, declarando en el cielo que Jehová de los ejércitos en toda la tierra se llena de su gloria, ¿no? Santo, santo, santo. ¿Se dan cuenta? En el cielo se proclama y en la tierra, ¿no? También la santidad de Él y su gloria. Y eso mismo, ¿recuerdan? Se menciona en Apocalipsis 4:8, ¿no? El santo, santo, santo. Igual, en el futuro se va a volver a ver lo mismo. ¿Qué vamos a ver al final de los tiempos? ¿Cómo vamos a estar incluso nosotros diciéndole a Él, junto con estos ángeles, junto con estos seres celestiales, diciéndole: Santo,
santo. Todas las naciones lo van a invocar. Todo el mundo, todos sabrán que Él es santo y que está la tierra llena ya. En ese momento va a estar llena de su gloria. Amén. Entonces Dios es santo en sí mismo. Pero te digo algo, amado, Dios también le da al hombre la oportunidad de santificarlo. Nosotros también podemos santificar a Dios. Él ya es santo en sí, pero nos da una oportunidad de santificar a Dios cuando lo honramos y lo reverenciamos y lo reconocemos como ese ser divino. ¿Ok? Isaías 8:13 nos lo dice. Chequen. Que el hombre santifica a Dios. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amén. ¿Se dan cuenta? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Lo que les decía, ese temor del que hemos hablado, ¿no? Temor reverencial. Por eso les decía, el hombre santifica a Dios cuando lo honra y lo reverencia. Cuando reconocemos su santidad, lo estamos santificando, lo estamos honrando, lo estamos reverenciando. ¿Ok? Ahí es como Dios nos da la oportunidad de santificarlo. Y cantidad de versículos que podríamos estar leyendo que hablan de la santidad, los cuales, Mike, ¿podrías darle un clic ahí para mostrárselos, para que los apunten? Quien traiga cuaderno, póngalos ahí para que los revisen y los mediten en la semana, para que sigan meditando en la santidad de Dios, seguir conociéndolo. Está Levítico 11, del 44 al 45, y Levítico 20, versículo 26, ¿sí? Levítico 11, 44 al 45 y el 20 y 26. Primera de Samuel 2:2, Salmos 5:4, el 99, versículo 9, el 111 también, Salmos 111, versículo 9, el 145, versículo 17, nuevamente en Isaías 6:3, en el 43, ¿sí? En el 3 y en el 43, y en Isaías también 14, en el capítulo 43, del 14 al 15. Jeremías 23:9, Lucas 1:49, Santiago 1:13 y Primera de Pedro 1:15 y 16. En Apocalipsis 4:8, que ahorita lo comentábamos, y Apocalipsis 15:3. Todos esos tienen un buen rato para en la semana, amados, leer, meditar. Meditemos sobre la santidad de Dios, porque se dan cuenta la importancia que tiene. Es una forma de conocerlo, de reconocerlo y de que nos lleve a honrarlo más, a decir, ya te conozco con tus ojos. Esa santidad van a ver cómo el Señor la aplica incluso para darle confianza al hombre. Lo vamos a ver más adelante, cómo su santidad nos puede traer paz. Saber que a Él podemos recurrir porque en Él no hay pecado. Y en la persona de Cristo lo hemos visto. A Él recurrimos para salvación, porque en Él no había pecado. En Él había santidad, pureza moral, perfección total. El único que nos podía salvar. Solo Él. ¿Se dan cuenta? Importantísimo meditar en la santidad de Dios. ¿Raúl? Y para terminar, amado, por último, quiero decirte algo más. Ya entendimos que el atributo de santidad le pertenece a Dios, ¿no? De manera divina. Nosotros de manera natural no somos santos, pero algo hay importante, y es el mensaje que también hoy el Señor nos quiere dar. Somos llamados a ser santos porque Dios es santo.
Naturalmente no somos santos, pero el Señor en su amor hacia nosotros nos llama a la santidad, porque Él nos lo dice, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:16, amado? Yo te lo leo. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos está llamando a ser apartados, apartados para Él, apartados del pecado para Dios. Nuestras vidas deben brillar como un reflejo de Dios en un mundo que sabemos bien que está caído, en un mundo que está caído y que es injusto. Pero ahí es donde el Señor nos llama a ser santos para poder también reflejar su gloria a los demás. A ese mundo que no lo ha reconocido, a ese mundo que está en tinieblas, que necesita la luz de Dios. Y Él nos manda a nosotros a reflejarla. Pero no podemos reflejarla si no somos santos, si no nos apartamos del pecado. ¿Qué podríamos nosotros reflejar de luz cuando Él es completamente santo y nosotros estuviéramos completamente pecaminosos, ¿no? No podríamos. Ese mundo injusto que no lo ha reconocido, no le podríamos decir: no peques, no mientas, no mates, no adulteres, ¿no? Si nosotros lo hacemos, ¿sí? ¿Qué reflejas? Nada. Un espejo sucio, ¿no? Un espejo todo oxidado, mugroso, pues ¿cuál luz va a reflejar? El Señor nos llama a eso, porque Él quiere que a través de nosotros los demás reciban su luz también. Y Él lo dice. Por supuesto que nosotros no lo podemos hacer solos. El apartarnos, el transformarnos de nuestra antigua manera de vivir para que eso refleje la gloria de Dios, solo puede venir por medio de Él. Solos no nos podemos santificar. Nos debemos apartar, sí. Nos debemos de buscar separar, que eso es santo, apartado, separado. Sí, lo debemos hacer, pero con la ayuda de Dios, yendo a sus pies, pidiéndoselo a Él, porque solo así podremos reflejar la gloria de Dios, lo repito, ¿no? ¿Y por qué lo repito? Porque en nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar la santidad. Es Dios quien va haciendo ese proceso. Es Dios el que va haciendo el proceso de santificación en el hombre. Pero en el hombre que ¿qué? ¿Qué dijimos? Que ha sido justificado ya por la sangre de Cristo. En el hombre que ha sido renovado por Él y que ha recibido un arrepentimiento en su corazón y fe para creer en Jesucristo, que solo da Él. El arrepentimiento, la justificación solo vienen de Él, al igual que ese proceso de santificación. ¿Sí? Es necesario ser santos porque escrito está también en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Imagínense, es necesario que seamos santos, amado, y seguid la paz con todos, porque si no, sin eso nadie verá a Dios. Si nosotros no llegamos a ser santos, no vamos a ver a Dios, así lo dice. Por lo mismo, ¿no? Por su atributo de santidad. Él no convive con el pecado y con Él no puede estar el pecado. Un hombre pecaminoso, un hombre que no ha sido perdonado y limpiado y santificado, no podrá ver a Dios. Aquí lo dice. Dura es esta palabra, ¿no? Difícil. Qué difícil es. ¿Cómo tener paz con todos?
Nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo vivir en paz con aquel que me ofende? ¿Cómo vivir en paz con aquel incluso que no ha creído en el Señor? Qué difícil es, pero es necesario para poder verlo. Eso y la santidad son necesarias, porque sin eso nadie verá al Señor. Aquí lo dice. Suena imposible, pero para Dios no es imposible, amado. Para nosotros sí, no. Yo lo veo y digo, no, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo puedo tener amor sobre aquellos que incluso que te ofenden, ¿no? ¿Cómo puedo tener amor con aquellos que no te están buscando, sabiendo lo que has hecho en su vida, ¿no? ¿Cómo? Yo no puedo. El único que puede es Él. Y a Él es a quien debemos clamar, amados, como lo hacíamos hace rato al iniciar, orando por los demás, orando por aquellos que no quieren reconocer a Dios, aquellos que siguen arraigados y aferrados a su antigua forma de vivir, que quizás sí, cuando el Señor ya nos empieza a mostrar su grandeza, nos generan a nosotros un sentimiento de decir, ¿cómo es posible, no? Y a lo mejor no los queremos ni ver, pero ese amor de Dios y esa santidad es la que puede generar en nosotros esa paciencia, ese amor, ¿no? Y esos atributos que vamos a ir conociendo, conforme lo vayamos viendo, vamos a ver que empezamos cada vez más a ser como Él, a ser santificados por Él. Para eso debemos de clamar y orar y pedirle a Él que acelere el proceso de santidad en nosotros, porque esa misma santidad, aunque nos aparta, también nos va a generar misericordia, ¿no? Y vamos a decir, sí, yo hoy quizá estoy avanzando más, ¿no? Dios me está haciendo avanzar, me está santificando, ya me está apartando, pero recuerdo bien que yo también un tiempo estaba como los caídos, como los perdidos, y que aún sigo siendo pecador, aunque el Señor me está limpiando, cada vez me aparta más. Ya no tolero, sí, las cosas del mundo, pero sí tolero a los que tú amas, Señor, con los que tengo que tener paz, ¿no? Con los que tengo que estar en paz, porque dice, paz con todos, si no, nadie va a ver a Dios, ¿no? Paz y santidad, porque si no, no te voy a ver, Señor. La santificación Él la está haciendo, amado, en los que ya hemos recibido el perdón de Cristo. Ese proceso ya está en nosotros. Gloria a Dios, porque aquí sé que hemos recibido a Cristo. Y sabemos bien que la vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque el que inició la buena obra también la va a terminar, ¿no? Él la terminará. Él inició la obra en nosotros y Él va a terminarla. El que nos va a santificar es Él. El que nos va a llevar a su presencia es Él. El que va a permitir que lo veamos es Él, no nosotros. Entonces, amado, este es un mensaje de esperanza. El Señor nos está santificando. Y siendo Él, estando en sus manos, no hay forma de que haya falla. Nosotros sí, nos vamos a tropezar, vamos a fallar, pero Él no. Él no. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él te va a santificar. Él nos va a permitir alcanzar esa santidad. El que inició la buena obra. En Él debemos confiar. En el que la terminará. En lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Porque Él lo ha dicho. Y sabréis que yo soy Jehová. Amén.